Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por la oportunidad de estar aquí, de haber querido contar conmigo para esta serie de ponencias. Y nada, pues decir que es muy importante, ¿no? Hoy justo hemos conocido la noticia de que en un instituto de Madrid pues se ha aplicado el llamado PIN parental a una serie bueno, pues a una charla que querían hacer sobre diversidad LGTBI en un instituto y pues bueno, pues se aplicó el PIN parental y no fue ni la mitad de la clase, ¿no? Luego hablaremos un poquito de la importancia de este tipo de cuestiones en el ámbito laboral, porque al final pues, el deporte tendemos a pensar siempre en la élite y yo voy a hacer un poco un dibujo lo más acertado posible también de la élite, pero no podemos olvidar que la mayor parte de la gente que hace deporte, pues el 96%, según datos del CSD, hace un deporte amateur, hace un deporte por pasárselo bien, un deporte que no es profesional y ahí es donde está el verdadero cambio, ¿no? Yo no me he preparado ningún tipo de PowerPoint ni ningún tipo de presentación porque creo que la mejor manera de que las personas que estáis conectadas, que al final sois docentes y sois los que trabajáis con niños y con menores, la mejor manera de que entendáis lo que yo quiero transmitir, pues es hablando desde el corazón. Cuando uno habla desde el corazón, pocas veces se equivoca y yo quiero transmitiros lo que he sentido y lo que he vivido para que, bueno, pues para que tengáis un poco idea. Mirad, a mí, bueno, me ha presentado Juan José y efectivamente pues soy deportista profesional, llevo vinculado al deporte, esta ha sido mi decimocuarta temporada en la élite del deporte, llevo haciendo deporte desde que tengo 2 años, pero desde luego pues no estoy aquí sentado con vosotros y vosotras pues porque sea 70 veces internacional con la selección española, porque haya sido máximo goleador durante 3 años consecutivos de la división de honor masculina. No estoy aquí por mis éxitos deportivos, tampoco por mi currículum académico. Estoy aquí porque en el año 2016 decidí dar un paso muy importante en mi vida, que fue el de salir públicamente del armario, decir que era homosexual y de esa manera pues me convertí en el primer deportista de deporte en equipo en España en salir públicamente del armario. Mirad, a mí la primera vez que me llamaron maricón, yo tenía 8 años. Estaba en el colegio, en el patio, y vinieron dos chicos que eran más mayores que yo y me llamaron maricón. Yo, por supuesto, con 8 años, pues no sabía qué significaba esa palabra, pero bueno, ya puede venir aquí, puede entrar por la puerta un chico, un señor ruso y decirnos algo y sabemos por el tono, por cómo lo está diciendo, si nos está diciendo algo bueno o algo malo, ¿no? Pues exactamente igual. Yo, aunque no sabía bien lo que significaba esa palabra, sí que sabía que no era algo bueno. Cuando los niños se marcharon, yo le pregunté a mis amigos, oye, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que me ha llamado? Y me dijeron, eso es que te gustan los chicos. Entonces, este yo creo que ha sido el mayor punto de inflexión de mi vida, porque a la edad de 8 años yo ya comprendí una cosa muy importante y que ha marcado el resto de mi vida, que es que ser una persona LGTBI es algo malo, que ser una persona LGTBI es algo de lo que tienes que alejar, ¿no? Yo, claro, con 8 años me vienen dos chicos mayores y me llaman maricón, sin saber por qué, porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento ni información y me insultan. Entonces yo rápidamente dije, bueno, pues si esto significa que sé esto, significa que te puedan venir a insultar, yo no quiero ser esto. Y a partir de ese momento, yo lo que empecé a hacer fue hipervigilarme. Yo desde que tenía 8 años, una vez me llamaron maricón, lo que empecé a hacer fue revisar y vigilar cómo me sentaba, cómo hablaba, cómo me reía, cómo corría, cuáles eran mis gestos para intentar localizar qué era lo que yo exteriorizaba que había hecho a esos chicos insultarme, ¿no? Yo no, por supuesto, intentar eliminarlo, erradicarlo, esconderlo para que no se volviese a repetir. Claro, este primer insulto, esta primera información que tenemos sobre lo que significa ser una persona LGTBI es muy importante porque nos marca. Yo siempre cuento que al final, desde que nacemos, hay dos cajitas, ¿no? La cajita rosa y la cajita azul. Y desde que nacemos, pues nos meten en una cajita y esa cajita nos marca un camino. Si nacemos, nos dicen que somos un chico y nacemos como chico, nos meten en la cajita azul y esa cajita, como digo, marca el camino de nuestra vida, ¿no? Marca
con qué juguetes podemos jugar y con qué juguetes no podemos jugar, marca quién tiene que ser nuestra pareja, marca qué deportes podemos hacer y qué deportes no podemos hacer. Y al final, todo este tipo de cuestiones son como una especie de lluvia fina que va calando, que la vas notando. Muchas veces los adultos participan de esta lluvia fina, de estos comportamientos, actitudes, conductas de manera inocente, pero al final eso, como digo, se convierte en una lluvia fina que va calando y cuando te das cuenta, pues estás completamente mojado. Y le hace una pregunta, ¿no? Como adultos que estamos aquí, ¿cuántos de vosotros o de vosotras no habéis escuchado o muchas veces incluso participado en la pregunta de preguntarle a una niña de 5 o 6 años, bueno, ¿y tienes novio? A ver, vamos a ver, ¿cómo va a tener novio una niña de 5 años? ¿No? La pregunta es bastante obvia, pero ya tratamos con esa pregunta tan absurda, ya estamos marcando un camino a esa persona, ¿no? O cuántas veces nosotros y nosotras hemos visto como unos padres, la niña con 8 o 9 años les dice que quiere hacer rugby y dicen, hostia, no, rugby, ¿lo va a hacer rugby la niña? A ver si va a ser lesbiana o un marimacho. No, no, la niña baila. O al revés, o el niño que quiere hacer natación sincronizado quiere bailar. No, 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 el niño a jugar al fútbol, ¿no? Con los juguetes es lo mismo, ¿no? Pues al final este tipo de cuestiones los menores las van recibiendo de una manera, claro, ellos inocentemente, nosotros inocentemente, pues queremos jugar con un juguete o con otro, o hacer un deporte u otro porque nos gusta, y somos los adultos, ¿no? Los que con nuestra cabeza, nuestra intoxicación, les intoxicamos también a ellos, ¿no? Entonces al final, como digo, cuando a mí me pasa esto, pues la primera información que tengo es que es algo negativo. Y luego pues ya empiezo a darme cuenta, ¿no? De que pues, al chico que tiene a lo mejor pluma en clase le llamaban maricón, le llamaban mariquita, tal. Entonces yo comienzo a construir un personaje, una armadura, que yo metafóricamente hablo de una armadura, para intentar ocultar eso de mí. Efectivamente, cuando llego a la pubertad y mis compañeros de clase, mis compañeros de equipo empiezan a hablar de chicas, a interesarse por chicas, yo me doy cuenta de que a mí no me interesa en absoluto. Y me voy dando cuenta de que efectivamente pues soy homosexual, de que me siento atracción por los chicos. Pero claro, volvemos a lo mismo. La única información que tenía sobre eso era negativa, no contaba con ningún referente, y no hablo solamente en el ámbito deportivo, que por supuesto que no, sino que tampoco tenía referentes en la televisión, no tenía tampoco ningún docente referente. Luego hablaremos también un poquito de la importancia de la visibilidad. Entonces, claro, al final, si la única información que tú tienes es negativa y no cuentas con ningún referente, es automática la sensación de rechazo. Yo durante muchísimos años sentí rechazo de quién era. Me daba vergüenza, me daba asco, pensaba que era un monstruo, pensaba que era una enfermedad, claro, ese tipo de barbaridades también las había escuchado, ¿no? Que era una enfermedad. Entonces, esa etapa es terrible, ¿no? Hay quien dice que a las personas LGTBI nos roban una parte de la vida, y yo creo que es cierto. Creo que a las personas LGTBI, a mí, en mi caso concreto, me robaron esa parte final de la infancia y toda la adolescencia. ¿Y por qué? Pues porque yo no pude tener una adolescencia como el resto de mis compañeros y compañeras, una adolescencia normal. Yo no pude expresar lo que sentía, yo no pude contarle, hacer cosas tan sencillas como contarle a mis amigos que me gustaba un chico, como ellos me contaban que les gustaba una chica. Yo no le pude pedir salir a un chico con normalidad, ni cogerle la mano, ni darle un beso. Toda esa etapa ahí me la robaron. Me tocó vivirla encima fingiendo ser una persona que no era, fingiendo pues que seguía ese camino que la cajita me había marcado. Y lo peor de todo es que esa etapa de mi vida la viví, como os he dicho, con mucha vergüenza, con mucho miedo, y lo peor es que la viví solo, porque yo no, ese rechazo me impedía comunicarle a los demás lo que yo sentía por el miedo al rechazo. Yo tenía miedo a que mis padres se lo tomasen mal, a que mis compañeros del cole o del equipo se lo tomasen mal, me insultasen, todos esos miedos estaban en mi cabeza, y por tanto yo esa etapa la viví completamente solo. Y esto me lleva a la reflexión que creo que es que no me gusta nunca dejarla pasar, ¿no? De toda esa gente adulta que dice, bueno, cuando alguien sale del armario, cuando sale un futbolista del armario, un cantante que dice, bueno, yo es que esto no lo entiendo, ¿no? Yo soy hetero y no voy contando con quién me acuesto. ¿No quieren normalidad? Pues que no lo digan, esa es la auténtica normalidad. Claro, esta argumentación denota que, por supuesto, la persona no se ha parado ni un segundo a pensar en la realidad que vivimos las personas LGTBI, y luego también demuestra muy poquita empatía. A mí, o sea, no tiene nada que ver el ser visible y el contar quién eres con contar con quién te acuestas.
Yo estoy fuera del armario desde el 2016, hago activismo, soy una persona visible, pero yo nunca jamás he contado con quién me acuesto. Eso forma parte de mi intimidad. Y aquellas personas que con este discurso quieren darnos una normalidad, ¿no? De, bueno, pues esto es normal, porque yo no lo digo yo que soy hetero, ¿para qué lo vas a contar tú? Al final lo que están tratando es de, tú sé quién quieras ser, pero en la intimidad de tu casa. Y es que eso es muy injusto, ¿no? Porque las personas heterosexuales no viven quiénes son desde su intimidad. O sea, al final nosotros vemos en los compañeros, compañeras, fotos con pues de matrimonios, con los hijos, lo publican en sus redes sociales. Esta realidad no es la que vimos la mayor parte de muchas de las personas LGTB y por supuesto no es la que se vive en el deporte, ¿no? Cuando el otro día, hace unas semanas, salió un futbolista del Getafe, Jakub Janto, un jugador que juega en el Getafe, está cedido en su país, en Praga, en la República Checa, salió del armario y aunque el discurso generalizado fue positivo en el mundo del fútbol, sí que había pues estos comentarios que los llamo cuñados, de, bueno, pero es que ¿tú ves algún futbolista contando que es hetero? Claro, ningún futbolista ha tenido que salir a decir que es hetero porque no tiene esa necesidad. Porque sin decirlo, ya el resto de la sociedad presume que es heterosexual. Aquí ocurre una máxima, que es, en nuestra sociedad, todo el mundo es heterosexual hasta que demuestre lo contrario. Entonces, esa realidad lo que hace es invisibilizar a las personas LGTBI. Y pongo ejemplos. Como os decía, el de los compañeros o compañeras de trabajo que podéis tener. En el fútbol, por ejemplo, un futbolista del Real Madrid, sin necesidad de decir que es heterosexual, sube una foto a su Instagram con su mujer. O va a una alfombra roja para recibir un premio y va de la mano de su mujer. ¿A cuántos futbolistas homosexuales habéis visto hacer eso? A ninguno. Por tanto, no viven de igual manera su identidad. Y hacía antes el matiz de que era muy importante diferenciar y visibilizarse con contar con quién se acuesta y pongo mi ejemplo. Yo nunca he contado con quién me acuesto, pero sí cuento quién soy. Y ahí está el matiz más importante, que la orientación sexual no es la práctica, es la identidad, es quién eres. A mí, cuando me llamaban maricón con 8 años, con 9 años, no me llamaban maricón porque yo me acostase con nadie. A mí no me llamaban maricón porque yo estuviese enamorado de nadie. Ahí me llamaban maricón porque la gente, los chicos que me lo llamaron, veían en mí algo que rompía la norma o quería insultar con algo muy concreto, pero desde luego no porque yo me acostase con nadie. Por tanto, cuando uno saca la cabeza y visibiliza y dice, este soy yo, no es contar con quién se acuesta, es decir, quién es. Y ese es un matiz importantísimo. Y es una realidad a la que, por fortuna, las personas heterosexuales no se tienen que enfrentar. No, es que yo no lo voy contando. Qué suerte que tú no tengas que sentarte delante de tus padres con miedo, sin saber qué es lo que te vas a encontrar, a decirles que eres una mujer lesbiana, una niña o una chica lesbiana. Qué suerte que tú no tengas que sentarte con tus compañeros de equipo con el miedo del rechazo del vestuario y con el miedo potencial de tener que dejar el deporte por lo que te encuentres, a contarles que eres un chico, un adolescente gay. Todas esas realidades no las tiene que vivir una persona heterosexual, afortunadamente. Por tanto, este tipo de sensibilidad es muy específica, es muy específica. No, a nadie le mata, en ningún país del mundo te matan por ser una persona heterosexual o te impiden darte un beso con tu pareja, cogerte de la mano. Es decir, tú no tienes que esconder quién eres en ningún país del mundo ni en ningún lugar, pero las personas LGTBI no vivimos esta realidad. Por tanto, por eso es tan importante visibilizarlo. Yo, como os decía, pues con la llegada a la pubertad comprendí que era homosexual y lo que hice fue pues refugiarme, por un lado en el deporte y por otro lado en el colegio, ¿no? Como no quería que nadie me pudiese atacar por ese motivo, lo que hice fue construir, como os dije, un personaje y alejarme todo lo posible de esa figura, ¿no? Entonces, pues yo intentaba ligar muchísimo con las chicas, y sobre todo ese rechazo que yo me tenía a mí mismo, buscaba el cariño que no me tenía yo a mí mismo a través del aplauso de los demás. Era el capitán del equipo, era el que más goles metía, en clase era el delegado. Es decir, echando la vista atrás y, por ejemplo, hablándolo con mi madre, yo nunca di ningún tipo de pista o ningún tipo de indicio, primero, de ser una persona LGTBI, homosexual en este caso, pero sobre todo nunca di ningún indicio de estarlo pasando mal. Cada persona es un mundo. Hay quien se manifiesta esto en el comportamiento, en las notas. Yo, como sentía tantísimo rechazo, era como algo que no me podía permitir que nadie supiera. Entonces me volqué en todo lo demás y en este caso me volqué en el deporte. El deporte, por un lado, tampoco podía ser yo, ¿no? Era una cosa que no se me permitía,
pero por lo menos al ser una persona buena, que tenía un buen rendimiento deportivo, pues me sentía respetado y encontraba un poquito de cariño, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es importante porque muchas veces hay personas que lo pueden estar pasando mal, verdaderamente mal, pero tampoco lo exteriorizan, tampoco lo muestran y creo que esto es importante. Eh, Fueron pasando los años y pues a la edad con 16 años yo ingreso en un centro de alto rendimiento deportivo. Para los que no sepáis lo que es, pues bueno, pues para que los deportistas podamos mantener una práctica deportiva, yo entrenaba por las tardes un par de horas. A partir de entrar en el centro de alto rendimiento, el deporte entró en el centro de mi vida, ¿no? Se quedó en el centro de mi vida. Entonces yo empecé a entrenar una media de 5 o 6 horas diarias, entrenaba por las mañanas, desde las 8 de la mañana hasta las 10:30, luego iba a un colegio con otros deportistas becados y luego cuando acabamos el cole a las 5:30, pues volvíamos otra vez a entrenar, ¿no? Entonces aquí fue como entrar en una burbuja, porque ya no tenía dos mundos, ya no tenía el mundo de mis compañeros de equipo y el mundo del deporte, sino que era, o sea, perdón, de clase y del deporte, era toda la burbuja, una burbuja. Con quien yo entrenaba era con quien luego estaba en clase, ¿no? Pero ese momento de mayor, pues bueno, con 16 años os podéis imaginar, y yo tras ese primer año tuve una conversación con uno de mis mejores amigos y le conté que era homosexual. Lo que me encontré fue respeto, cariño, apoyo. Yo me acuerdo que afronté esa conversación con muchísimo miedo. En mi cabeza había muchos escenarios terribles de que se lo pudiese tomar mal, de que, como digo, pues se lo contase al resto, se empezasen a meter conmigo y tuviese que dejar el deporte. Todas esas ficciones que estaban en mi cabeza están basadas en historias que conocemos, ¿no? No es que nos guste mucho el drama a las personas LGTBI. Yo pongo el ejemplo de las mujeres, por ejemplo. Cuando alguna de las mujeres, que además me da igual la edad que tengan, pueden tener 60 o 17, es algo intergeneracional, vuelven a casa a una hora en la que es oscuro y ven una figura detrás, esos nervios, esa incomodidad y a lo mejor es un chaval que va con el móvil simplemente, ¿no? Pues ese miedo visceral que no es que esté, no es que no tenga fundamento, es que está basado en cosas que conocemos que ocurren, ¿no? Pues con este tema es igual, ¿no? Bueno, cuando dos chicos van por la calle y ven un grupo y se sueltan instintivamente de la mano, pues ese tipo de cosas a lo mejor no le va a pasar nada, pero está ahí el miedo de que puedan increparles, de que les puedan intimidar, de que incluso puedan agredirles. Son miedos que están justificados y están inspirados y basados en cosas que conocemos que ocurren. Pues en este caso igual, yo todos mis terrores de lo que me podía pasar si yo me salía del armario estaban basados en que yo estaba viendo en el deporte, ¿no? El vocabulario, pues no corras como una niña, no chutes como un maricón, este vocabulario mal entendido dentro del deporte, y luego, pues que no había ningún tipo de referente. Es más, os cuento como anécdota que cuando con 16 años, 17 años, busqué por internet si había alguien más como yo, ¿no? Me acuerdo que busqué deportistas gays, me salió uno. Me salió Justin Fasanu, que fue un futbolista de la liga inglesa, de la Premier League, en la década de los 80-90. Salió públicamente del armario en 1990 y lo que me encontré fue que la historia completa era que se quitó la vida en 1998 por este motivo. Después de haberse hecho visible y haber salido del armario, las dificultades, el hostigamiento, la discriminación, las dificultades para encontrar equipo, el rechazo de sus compañeros, de su propia familia, le empujaron a quitarse la vida, ¿no? Y para que os hagáis una idea, Justin Fasanu no era un jugador mediocre. Justin Fasanu fue el primer jugador negro por el que se pagó 1 millón de libras en la liga inglesa, es decir, era un jugador de récord. Imaginaos para un chaval de 15, 16 años que está buscando referentes y que encuentra ¿no? Por supuesto, un absoluto referente, pero fijaos, todo lo que hizo, o sea, la visibilidad que se dio, le empujó a quitarse la vida, ¿no? Entonces yo dije, pues, si esto le ha pasado a un hombre rico, famoso, visible, tal, que no me va a pasar a mí, que tengo 16 años, ¿no? Entonces, ese referente lo que hizo fue que yo me protegiera más y que yo me encerrase más en el armario y sobre todo que pensase que para llegar a la élite del deporte, el peaje que tenía que pagar era ponerme una careta y callar quién era. Como os digo, esta primera conversación con mi primer amigo fue afortunadamente muy buena. Él me dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Sigues siendo tú, esto no cambia absolutamente nada, Víctor. Y eso me dio muchísima confianza. Y aquí creo que es importante también que reflexionemos sobre cuando alguien nos entrega ese tesoro, porque sobre todo a esas edades en las que somos tan vulnerables, con 16, con 17 años, en la adolescencia, cuando nos visibilizamos y le contamos a alguien quiénes somos, porque
no podemos olvidar que al final hacerse visible, salir del armario, es hacerse vulnerable, es exponerse y sin saber qué es lo que te vas a encontrar. No sabes, otra vez, de nuevo, los miedos de los que os hablo, no sabes lo que te vas a encontrar. Por tanto, ese tesoro, cuando se le regala, cuando alguien nos regala ese tesoro, qué importante es que lo que encuentre enfrente sea una mano tendida. Y muchas veces en ese sentido, eh, son los propios profesores los que tienen que hacer también ese papel, ¿no? Yo he tenido la suerte de no vivir el, el acoso escolar, no he tenido la suerte de también, pues, como os he dicho, construir un personaje para que eso no ocurriera, pero no es la realidad que viven otros muchos chicos y chicas LGTBI. Sabemos perfectamente por los datos que tenemos que las principales causas del acoso escolar son la xenofobia y la LGTBI-fobia. Y también conocemos que los datos de suicidio de los menores LGTBI están por las nubes. De hecho, doblan los índices de suicidio de la población general, de los menores de la población general. Por tanto, es un problema flagrante. Y yo creo que es una cuestión de justicia y de democracia que pongamos el foco en esto. Estamos acostumbradísimos a manejar cifras, pero no puede ser que haya un chico o una chica que piense que la solución a sus problemas es tirarse por el balcón por lo que le está pasando en clase o por lo que está pasando en casa, que desgraciadamente muchas veces también se nos olvida que también hay menores que tienen la desgracia de tener en casa padres que les dicen que les van a llevar a una terapia de conversión porque les van a curar, ¿no? Imaginaos, pues, si sumamos eso, lo que les puede estar pasando en casa, lo que puede estar pasando en clase, y ahí esa responsabilidad de los docentes es fundamental para saber detectarlo a tiempo, para saber muchas veces intuirlo, ¿no? Porque muchas veces tampoco hay indicios de ello, y luego para reaccionar y dar esa formación. Empezaba la ponencia hablando de lo que ha ocurrido en Madrid, ¿no? Es una pena que ese tipo de charlas se, bueno, pues se asuman que son ideológicas. Es una lástima, porque ninguna charla sobre diversidad o sobre el colectivo LGTBI va a volver o a convertir ni en gay, ni en lesbiana, ni en trans a ningún niño ni a ninguna niña. Eso no va a ocurrir, porque eso no funciona así, porque no, aquí esto no se hace, aquí uno nace. Lo que sí que puede ocurrir con estas charlas es que, primero, personas que están sufriendo acoso se les pueda salvar la vida. Eso en primer lugar, que yo creo que ya simplemente por eso merecen la pena. Y luego, en segundo lugar, pueden servir primero, para que niños y niñas LGTBI entiendan que no les pasa nada malo y que no están solos. Y luego creo que es una charla que no solamente es importante para las personas del colectivo LGTBI, sino también para los menores heterosexuales, para que entiendan que la diversidad nos rodea y que es algo que hay que respetar y que hay que entender. No hay que señalarlo ni mucho menos discriminarlo. Creo que estas charlas son fundamentales y yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? A lo largo de mi carrera deportiva y mi vida académica, me han venido a dar miles de charlas en el cole, en el instituto, en los equipos, siendo ya adulto, en la universidad, en la selección, todos los equipos. En fin, me han venido a hablar de hábitos alimenticios, de prevención de drogas, de dopaje, me han venido a hablar de miles de cosas. Y nunca me vinieron a hablar de diversidad sexual. Yo soy un privilegiado porque afortunadamente cuando he dado pasos en mi vida me he encontrado con el apoyo de mis amigos, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis compañeros en su momento, de equipo, pero no es la realidad que viven otras personas. Por tanto, ese tipo de charlas son como la luz al final del túnel para mucha gente. Y si yo soy un privilegiado y he salido adelante mmm, con apoyo cuando me he visibilizado, pero también tuve una adolescencia en la que lo pasé muy mal, imaginaos si a eso le sumamos que tus compañeros de clase se meten contigo, que tus compañeros de equipo te violentan. Estas charlas son fundamentales y por supuesto que no tienen absolutamente nada de ideológico. Eh, bueno, por volver un poco a centrar el tiro sobre el deporte, cuando yo salgo del bachillerato, una vez yo me visibilizo con mi mejor amigo, a mí esto, como os he dicho, me da mucha confianza, empiezo a contarle mi realidad y mi identidad y quién soy a muchas personas más. Y bueno, pues eso me va dando mucha autoestima. Acaba el bachillerato, yo entro bueno, salgo del centro de alto rendimiento, entro en la universidad, se pincha esa burbuja de la que os he hablado, porque la universidad ya, pues yo llego sin conocer a nadie, sin que nadie me conozca, puedo ser yo por primera vez en mi vida. Y por otro lado,
empieza mi sueño, ¿no? Que es convertirme en profesional del deporte. Me ficha un equipo profesional de waterpolo en la máxima categoría nacional. Y entonces, por un lado, aquí en mi vida ocurren dos cosas. Por un lado, empiezo a dar muchos pasos, porque a mí la universidad me ayudó mucho a que se me cayese la venda de los ojos, me ayudó a abrazarme, a entenderme, a celebrarme. Fue el año en que empecé a experimentar, a conocer. Pero por otro lado, yo entro en el deporte profesional y, bueno, pues de sobra sabéis que si bien la sociedad española ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años respecto a la aceptación y sensibilización con el colectivo LGTBI, el ámbito deportivo está completamente estancado, ¿no? Entonces aquí pues me vuelvo a poner esa careta, esa armadura, vuelvo al armario porque de nuevo aparecen esos miedos. Es decir, yo empiezo a cumplir mi sueño de convertirme en profesional y de llegar a la élite del deporte, pero claro, tengo 18 años, estoy en un equipo que soy el recién llegado, tengo compañeros de 28, 32, 35, 27, mucho más mayores que yo y me da miedo que sepan que soy gay y que digan, yo no me cambio con un maricón. O que suban al presidente y le digan, oye, que hemos fichado un maricón. Y que de una manera medio velada, pues se me rescinda el contrato. ¿Hubiese pasado? Pues no lo sé. Pero de nuevo en mi cabeza aparecen todos esos escenarios terribles porque, de nuevo, pues no hay ningún tipo de referente, porque no hay ningún tipo tampoco de información. Las cosas son como son, ¿no? Entonces yo, desde luego, si algo tenía claro es que era que eso lo tenía que ocultar para cumplir mi sueño, que es llegar a la élite. Llevo en la élite del deporte, pues como os digo, 14 años y os voy a contar un secreto. Llegar a la élite y permanecer sobre todo es muy complicado, muy, muy complicado. Os lo he dicho al principio, en España, del 100% de personas que hacen deporte, solamente el 4% llega a la élite. Es muy difícil. Pero es que es más difícil todavía si, además de preocuparte por lo que te tienes que preocupar, que es por rendir, por entrenar bien, te tienes que preocupar por esconder quién eres. Es que esto es terrible. O sea, es un nivel de ansiedad y de estrés el tener que esconder quién eres, el no poder hablar con normalidad, el que cosas tan sencillas como que te pregunten qué has hecho el fin de semana, tener que mentir, tener que acordarte de la mentira. Añadirle al dificilísimo camino de la élite y del deporte profesional un extra fundamental y que lastra mucho. Que lastra mucho. Em, bueno, como os digo, pues yo la verdad que aunque no había ningún tipo de referente, poquito a poco sí que fui, bueno, pues conociendo a mis compañeros. También aproveché que con el paso de los años, cuando ya llevaba 3, 4 años en División de Honor, en la máxima categoría, ya tenía un rendimiento que me avalaba, estaba asentado, era más maduro y empecé a dejar de esconderme. Tampoco hice ningún tipo de apología de nada, no reunía a mis compañeros para contarles que era homosexual, pero evidentemente, pues como los trabajos, ¿no? Hay gente con la que te llevas mejor y a lo mejor te puedes incluso ir de vacaciones y gente que simplemente, pues compartes trabajo y son compañeros, ¿no? Pues en el deporte igual, yo tenía mi grupito de gente más cercana a la que sí que les conté quién era, pero bueno, pues al resto tampoco sentí la necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vives en una familia tan chiquitita, pues al final, y con lo cotillas que somos en España, pues imaginaos, este tema lo sabía ya hasta el apuntador, ¿no? Rapidísimamente se enteró todo el mundo, no solamente de mi equipo, sino del waterpolo nacional. Lo que sí que sentí fue respeto, me valoraban por mi rendimiento deportivo, por mi calidad como persona, y eso a mí me ayudó mucho, ¿no? Y me hizo entender que, bueno, que lo que estaba viviendo era algo positivo. Sí que reconozco que me hizo comprar un discurso y un marco del que me arrepiento, pero que también me ha convertido en la persona que soy, por equivocarme. Y os explico. En cuanto yo vi que tenía el apoyo de mi familia, tenía el apoyo de mis amigos y dentro del deporte de élite, sabía que era una cosa que la gente, si no lo sabía, se lo imaginaba y también sentía normalidad, yo compré un discurso porque me acomodé y, pues, por ejemplo, recuerdo que decía, bueno, a mí es que esto del orgullo no me representa. Esto del orgullo, yo estoy orgulloso de ser como soy todos los días del año. Esto de que saquen aquí una cabalgata, tal, no sé qué, no me representa. Y siempre he tenido la suerte de tener amigos más mayores que yo, por supuesto más inteligentes que yo. Y recuerdo que pues, tenía 23, 24 años cuando en una conversación con un matrimonio homosexual de amigos míos que por aquel entonces tenían 50 años, dije esto, ¿no? Y ellos me dijeron, mira, Víctor, ¿cómo te piensas que tú disfrutas de todos los derechos y libertades que tienes? O sea, para que tú te puedas casar hoy si quieres con un hombre, para que puedas coger
la mano por la calle, para que le puedas dar un beso, para que tengas estas libertades y estos derechos. ¿Tú te piensas que estas cosas han caído del cielo? Para que tú lleves esa vida, ha habido una generación por delante de ti, una generación de la que ellos se incluían, que nos hemos partido la cara, me dijeron literalmente, me dijeron, hemos corrido delante de la policía, por hacernos visibles mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido sus familias, ha perdido sus casas, mucha gente por hacerse visible y por conseguir una vida mejor ha perdido la vida, porque en España ha habido gente que ha muerto víctima de la LGTBI-fobia por ese motivo. Había una ley en España que se llamaba de vagos y maleantes y luego de peligrosidad social en la que te veían por la calle literalmente con pinta de maricón y te daban un palizón y te metían en un calabozo. Esa realidad que hemos vivido en España la hemos cambiado luchando. Y se me pone todavía la piel de gallina porque me dijeron, si tú te quieres quedar en tu casa el día del orgullo, quédate. Yo voy a salir a celebrar todo lo que hemos luchado y lo que hemos sufrido para llegar a este momento y sobre todo voy a salir a gritar todo lo que nos queda por conseguir. Y de verdad, si lo pudierais ver, tengo todavía la piel de gallina, se me pone la piel de gallina porque me hizo comprender que soy una persona de privilegio. Y parece que a día de hoy nos molesta que nos digan que somos privilegiados. Pero es que es la realidad. Yo no he elegido nacer gay, no he elegido nacer midiendo 1,94, no he elegido nacer en Madrid. Esas cosas yo no las he elegido. Evidentemente, si hacemos una pirámide, pues yo tengo las cosas mucho más fáciles que lo puede tener una mujer lesbiana, gitana, en silla de ruedas, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y lo tengo mucho más fácil que lo que tiene una chica lesbiana. O sea, esto es jerárquico. O sea, hay que saber qué escalón de privilegio ocupamos. Y hay cosas que no elegimos. Ahora, hay una cosa que sí que puedo elegir, que es qué hacer con mi privilegio. Y como dije, comprendí que soy un privilegiado y que dije, yo estoy disfrutando de unos derechos y libertades por los que no he luchado. Yo tengo una vida más fácil porque otros han luchado por mí. ¿Cuál puede ser mi aportación para que otros tengan su camino un poquito más fácil de lo que tuve yo? Y lo vi claro, dije, voy a convertirme en el referente que nunca tuve. Voy a contar mi historia, voy a salir públicamente del armario para lanzar primero el mensaje positivo, que es muy importante. Es muy importante denunciar lo negativo, pero tan importante es denunciar lo negativo como hablar de lo positivo. Y vuelvo a los 14, 15 años. Si yo hubiese visto a alguien en el deporte visible, referente, hubiese dicho, mira, este es como yo puedo llegar allí. Si yo hubiese visto un profesor visible que se viviese con normalidad y que, mira, no pasa nada, hay más gente como yo. Qué importante es la visibilidad y la visibilidad positiva. Por supuesto que hay que denunciar la violencia, el acoso, la discriminación, las cosas negativas, hay que denunciarlas porque eso no puede salir gratis y no lo podemos permitir. Pero casi más importante que denunciar lo negativo es hablar de lo bueno, hablar de lo positivo, lanzar un mensaje que empodere a la gente. Como os digo, salí del armario para convertirme en el referente para otros chicos y chicas que nunca tuve y hablar desde un código positivo y decir, no pasa nada por ser una persona LGTBI, siéntete orgulloso de ser como eres, y por supuesto que puedes llegar a donde te propongas, a la élite del deporte incluida, siendo quien tú eres. Y es lo que hice. Mi vida cambió por completo, pero al final pues la noticia fue acogida por la prensa, pues imaginaos, dio la vuelta al mundo. A mí me mandaron un artículo desde Rusia, desde Australia, y de verdad, han pasado 7 años y todavía cada 15 días, os aseguro, 15 a 20 días, recibo algún mensaje por redes sociales de algún chico, alguna chica que me cuenta que ha conocido mi historia o que gracias a mi historia ha conseguido sentarse con sus padres a decirles que es gay o a hablar con sus compañeros de equipo y decirle que es lesbiana, que mi historia les ha ayudado a dar pasos en su vida. Y como anécdota os cuento que cuando yo salí públicamente del armario, que tenía 25 años, estaba en la universidad, estaba entregando el trabajo de final de grado y en una reunión al poquito de salir del armario y que salió en una revista conocida, una revista Shanghai, me dijo mi tutor, Víctor, antes de que empecemos la reunión, te tengo que decir que he visto tu entrevista, he visto tu portada, tengo 43 años y he salido del armario con mis padres, porque evidentemente lo sabían, pero nunca había sido capaz de realizarlo. Y ha sido ver que un alumno mío le ha echado, con perdón de la expresión, los cojones de dar ese paso y he dicho, yo también tengo que hacerlo. Y fijaos, pues es una persona más mayor que yo. Es decir, que cuando uno es valiente y se visibiliza y se vive con normalidad y se celebra, no sabemos la cantidad de personas a las que podemos estar ayudando. Y ahí lanzo un poco
el guante a los docentes. Es muy importante la visibilidad. Es muy importante, de verdad, incluso muchas veces no hace falta salir en los medios de comunicación para ser un referente. Incluso muchas veces, pues no vais a saber que sois referentes por algunas cosas, pero sí que os aseguro que en la mente o vuestra forma de vivir la vida, vuestra forma de visibilizaros, ayuda a otros niños y otras niñas. Y yo, por terminar, que me gustaría que me hicierais alguna preguntilla, sí que me gustaría poneros esos deberes, ¿no? O lanzaros ese reto, y es que os convirtáis en agentes del cambio. Yo me formé como de educador en deporte y diversidad por la Comunidad de Madrid y me enseñaron esta expresión que la utilizo siempre. ¿Qué es ser un agente del cambio? Pues bien, todos en nuestro día a día presenciamos, vivimos, a veces incluso participamos, ¿no? Con nuestra risa o con nuestro silencio en situaciones de machismo, de racismo, de LGTBI-fobia. Y creo que no somos conscientes o debemos ser conscientes, mejor dicho, de la responsabilidad y de la capacidad que tenemos para cambiar el mundo a nuestro alrededor. Y a veces eso se hace con oye, aquí esto no toca. Basta ya, dando un golpe en la mesa y diciendo, esto no toca. No sabemos, es que es una manera de hablar, es que es una broma. Bueno, no. No sabemos cómo está recibiendo esa persona lo que estamos diciendo, lo que está escuchando. O sea, yo os puedo asegurar una cosa. Soy capaz de acordarme cada vez que me han llamado maricón en mi vida. Soy capaz de acordarme, no se me olvida. Tengo cada maricón grabado como un puñal en el corazón. No es una manera de hablar, no es una broma. No podemos dar por hecho que los demás entienden cómo queremos decir nosotros las cosas. No es así. Esas cosas, esas palabras marcan, duelen y hacen daño y lastran para toda la vida. Por tanto, creo que es muy importante que sepamos la importancia de detener ciertas cosas, porque estamos siendo referentes y dando a entender que es un espacio seguro en el que estamos, y por otro lado, también estamos ayudando a otros niños y a otras niñas a entender que la visibilidad es algo bueno, que no tienen por qué avergonzarse de ser quienes son. Por tanto, yo os lanzo ese pequeño reto, que es que os convirtáis en agentes del cambio. A mí no me hace falta ser mujer para ser feminista, no me hace falta ser negro para estar en contra del racismo. Por tanto, creo que a ninguno ni a ninguna le hace falta ser ni lesbiana, ni gay, ni trans para coger la bandera arcoíris como propia y luchar por nuestra causa. Así que yo, de verdad, espero que mi testimonio os haya servido para algo y, sobre todo, os animo a que cojáis la bandera arcoíris y que os convirtáis en agentes del cambio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. Sobre todo, bueno, ha habido algunos conceptos, diferenciar lo que es la visibilidad, diferenciarlo de lo que es la intimidad de una persona, a mí me parece que es algo que es evidente, pero que no siempre, no todo el mundo, no todo el mundo cae. Luego, bueno, pues en lo que es el chat de preguntas y respuestas hay muchísimos comentarios donde, bueno, se te agradece la ponencia porque has hablado de una forma muy clara. Hay gente que dice que se siente totalmente identificada con tu historia, menos en lo de ser deportista de élite. Y como te digo, pues eso, agradecen compartir, que hayas compartido de una forma tan clara tu experiencia. Lo dicen también que lo que acabas de hacer es genial para sensibilizar, visibilizar el acoso escolar, ya que es el gran desafío que tiene nuestro sistema educativo. Y en este aspecto hay como una doble versión. En los minutos que te quedan, yo te dejo un espacio si quieres para comentarlo. Por un lado, Vale. la negación del sistema educativo y tapar y ocultar este tipo de, pues el colectivo LGTB dentro de los centros educativos. Hay quien piensa que esto se sigue ocultando en los centros educativos y que esto puede derivar en acoso y bullying escolar. Y por otra parte, también hay opiniones que dicen que la administración ha avanzado muchísimo en los 20 años, ya que pues hace unos 20-25 años se iba a los centros de formación, antes se llamaban los CPR, para solicitar formación en cuanto a LGTBI. Y decían que, pues que nada, que eso no se podía hacer y que ahora, pues que cuánto se ha avanzado porque ahora hay charlas y materiales como los que se están viendo en estas jornadas. Pues la verdad que sí, que yo soy de espíritu positivo y creo que evidentemente vamos avanzando,
creo que este avance además es imparable y que por supuesto que la realidad que viven los menores LGTBI ahora es mejor que la que viví yo hace 20 años, y la que viví yo, por supuesto, también fue mejor que la que vivieron los que venían antes que yo, ¿no? Entonces creo que este avance es imparable, pero sí que es cierto que muchas veces existen protocolos en todas las comunidades, hay una ley nacional aprobada. No hay que inventar nada ya. Está todo inventado. Lo que hay que hacer es aplicarlo, conocerlo y aplicarlo. Y ese es el gran reto que tenemos por delante hoy. Como veis, aunque soy político, no me he puesto la chaqueta política porque creo que ese tipo de cuestiones deberían estar por encima del color político. Desgraciadamente no es así, pero me parece más útil hablar de cosas que entendamos todos que ponerme la chaqueta política. Pero sí que es cierto que no hay que inventar nada, que ya están las leyes aprobadas. Hay que aterrizarlas. Y ese es el gran reto que tenemos por delante, que es aterrizar lo que ya está. Por supuesto que los centros es fundamental, ¿no? Yo creo que la base, bueno, hablo de centros educativos, pero también como deportista en el deporte base es fundamental. Al final los entrenadores también son educadores, ¿no? Y creo que esa función es muy importante. Oye, pues hay que perder una hora de matemáticas un día porque ha pasado algo, hay que hablar y sensibilizar sobre ese tema. Hay que hacerlo porque los derechos LGTBI y los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos. Y esa es una línea roja que no se puede cruzar. El problema es cuando eso se entiende como algo ideológico y pues aunque, bueno, pues lo que ha ocurrido en Madrid es es que me parece además me parece que no le han puesto a huevo, ¿no? Una actividad curricular, pero se ha dado la potestad a los padres de decidir. Y yo me planteo, si el día de mañana os llega un padre y os dice, no, es que yo soy terraplanista, por favor, a mí en conocimiento del medio, a mi hijo le enseñéis que la Tierra es plana. Pues seguramente el director o directora del centro dirá, bueno, señor, caballero, usted en su casa enseñe lo que quiera a su hijo, pero es que para eso está el colegio, para proteger y para educar. Pues estos temas no se tienen que ver con otro prisma ni con otra perspectiva, se tienen que ver de igual manera. No es que yo soy racista, es que yo soy... Pues en su casa, ahí no llegamos, enseñe lo que usted quiera, pero desde luego en el colegio nos vamos a encargar de que su hijo tenga una educación en valores, en respeto, tolerancia y en diversidad, y a respetar los derechos humanos de todas las personas. Y esto debería estar por encima de todo. Y bueno, ya por terminar, que me voy a aprovechar este último minuto para hacerme un poco de promo también. He escrito un libro que se llama Balón Amarillo, Bandera Arcoíris. También hablábamos hoy de lo del Instituto de Madrid. También hace un año pasó de que en Castellón se secuestraron una serie de libros de las bibliotecas y los institutos LGTBI, unos libros con contenido LGTBI. Bueno, pues aquí está el mío, Balón Amarillo, Bandera Arcoíris. Es un libro en el que cuento mi historia y reflexiono sobre todo lo que está mal en el deporte, sobre los roles de género, sobre todas las circunstancias que llevan ocurriendo, los comportamientos 40 años y que tienen que cambiar. Y está escrito en clave positiva, sobre todo, con un mensaje yo creo que muy positivo. Y bueno, pues si, oye, pues algún centro lo queréis tener en la biblioteca o lo que sea, pues aquí lo tenéis, Balón Amarillo, Bandera Arcoíris. Daros las gracias y de verdad insistiros en la importancia que tenéis los educadores. Sois referentes, muchas veces héroes sin capa, que se dice, no lo vais a llegar a saber nunca, pero que la importancia que tenéis en construir, en hacer que los proyectos de vida de los menores sean buenos, es fundamental. Yo, mínimamente, ya antes de cortar, hace un año y medio sufrí un insulto homófobo mientras competía, con 30 años en aquel momento, y oye, pues ya estaba fuera del armario, activista, no me tenía por qué haber afectado. Pues me afectó de una manera brutal, me puse a llorar como si no hubiese un mañana y dije, pero ¿cómo te puede afectar esto con 30 años en la élite de un deporte, siendo ya un tío que te da igual? Pues porque llevamos muchas cicatrices en el cuerpo que forman parte del camino que hemos andado, y muchas veces nos pensamos que por ser visibles, que por ser adultos, esas cicatrices están completamente cerradas y basta que alguien nos haga así para darnos cuenta que sangran y que ese sufrimiento, ese dolor que arrastramos está todavía ahí. Por tanto, muy importante que sepáis que estas cosas que nos pasan en la adolescencia y en la infancia las arrastramos toda la vida y que tenéis un papel fundamental para hacer que las vidas de esos niños y esas niñas sean un poquito mejores. Así que mucho ánimo, y creo que estas cosas son muy importantes. Gracias, Juan José. Pues y a todos los que nada, estáis. al contrario, muchísimas gracias a ti. En los últimos comentarios hay quien está poniendo que asume el reto de la valentía que has tenido para llevarlo a los centros. Y al contrario, somos nosotros, Víctor, lo que te estamos agradecidos por la generosidad, porque no es fácil contar los sentimientos y la vida de uno y desnudarse pues ante
pues ante tanta gente. De verdad, muchísimas gracias por la generosidad, Víctor. Ha sido un gustazo poder escucharte. Gracias a todos y Muchísimas todas. gracias. Buena Un tarde. beso.